Buenos días a todos. Gracias por la invitación y, bueno, decir lo primero que hemos estado evaluando el nivel de radon en el exterior. Es una medición puntual, pero siempre es interesante para comprender qué es el radón. En el exterior a veces pensamos que no hay radón. Pues sí, tenemos 12 becquerelios, los hemos medido antes. Es decir, está exhalando del propio terreno hacia arriba y lo estamos respirando. Digamos, es la dosis que tenemos ahí, que es el referente que no podremos bajar en ningún caso. En el interior tenemos buenas noticias. Estamos en 19 becquerelios en la medición puntual, no son las mediciones acreditadas, etcétera, pero sí que ya es un pulso claro de que este edificio tiene buena pinta. Vale, nosotros desde el 2018 llevamos dedicados solo y exclusivamente al radón. Hemos colocado 5.000 detectores personalmente, lo cual nos ha ayudado a ver la problemática y un poco todo lo que se ha planteado aquí de toda esta metodología, que reviste cierta complejidad. Hemos medido el radon en parcelas, en 30 parcelas, se mide el radon en profundidad y se mide la exhalación, y hemos diseñado efectivamente 60 remediaciones siempre tras una simulación. Es decir, se puede diseñar un poco a sentimiento o en base a unos trabajos previos. Vale, nosotros somos los que aparecemos cuando tenemos más de 300 becquerelios, medición de largo plazo, 3 meses o en un año si es un lugar soterrado, subterráneo. Y entonces dicen, bueno, ¿y ahora qué? ¿No? Entonces aquí es donde aparecemos y, bien, pues lo que nosotros hacemos es, en base a esa nomenclatura de zona homogénea, zona de muestreo, este espacio que hemos medido, que nos ha dado más de 300, pues resulta que si tiene menos de 300, ok, pero si tiene más de 300, hay que remediarlo. Así lo establece el Real Decreto 1029, el RPSI, que hay que remediarlo. Básicamente, disminuir la concentración de radón. Eso como primer aspecto. Bien, es cierto que podríamos considerar disminuir en determinadas circunstancias la exposición, que es, pues por ejemplo, lo sugiero ya, una mascarilla FFP2. Esa mascarilla FFP2 es válida como una medida accesoria que se podría utilizar en, por ejemplo, una cueva turística. Podría ser el caso. Bien, lo que nosotros abordamos aquí es la disminución de la concentración. Y, bueno, una vez que hemos hecho la remediación, la hemos diseñado y se ha implementado y la ha ejecutado una empresa, viene el servicio de medida otra vez, viene SGS, viene Soraya, nos pone los detectores, comprueba y dices, ok, cumplimos. No cumplimos, estamos por encima de 300, se ha hecho mal la remediación. Bien, entonces viene la segunda fase, que es la de la intervención de la UTPR, que ya sabéis que están autorizadas por el Consejo de Seguridad Nuclear. Hay muy pocas hoy en día, se están actualizando más. Entonces, tenemos dos posibles escenarios. Entre 300 y 1.000 becquerelios, como ya se ha planteado antes, hay un año, y se puede contactar con una OTPR. Podría ser en algún caso conveniente incluso contactar con una OTPR antes de disminuir el nivel de radon, porque podríamos hablar de un monumento histórico que tiene una sensibilidad especial donde no se puede intervenir. Y yo puedo plantear el caso, por ejemplo, la Torre de Hércules, donde hicimos el proyecto de ejecución, pero la UNESCO no autorizaba nada de nada. Podría haberse ahorrado esa fase y podríamos haber hecho directamente la intervención de control de tiempos de estancia o etcétera. Zonas de concentración de radón más de 1.000, ya sabemos que esto el Consejo de Seguridad Nuclear lo que ha hecho ha sido, oye, estos son sitios ya con cierta severidad, podríamos llegar a tener más de 6 milisieverts, que sabemos que es lo que marca el límite entre lo problemático y lo no problemático realmente, aunque se marquen 300 becquerelios, 6 milisieverts es el punto, digamos, la dosis que marca el antes y el después. Y entonces hay que contactar con esa UTPR, que se ha dicho ya, se ha explicado claramente, y bueno, pues ellos se van a encargar de reducir la exposición. Esta unidad técnica de protección radiológica tiene una participación en algún sentido. Si tenemos más de 300 y menos de 6 milisieverts, se pondrán las medidas de optimización correspondientes, ¿no?, de protección radiológica. Si tenemos ya más de 6 milisieverts, entonces ya pues habrá que señalizar las zonas, habrá que hacer la exposición planificada, se clasificarán los trabajadores expuestos. Digamos que esto no debe ser muy agradable en un centro donde hay una oficina. Entonces, por eso, yo entiendo, o sea, ver el cartel radiactivo uno lo asocia a lugares concretos. En una oficina no tiene... Entonces, es importante comprender esta problemática porque nosotros en centros laborales, ¿verdad, Pepe? Que hemos encontrado que existen estos problemas y de que yo voy a tener que poner un cartel ahora... Perdón, un momentito, vamos a ver qué hacemos, ¿no?
Y luego, ¿qué hará el OTPR para reducir la exposición? Pues será controlar los tiempos de estancia, en primera lo más normal, controlar tiempos de estancia porque para reducir la exposición, la concentración no la baja y tienen que reducir los tiempos de estancia porque el factor de equilibrio entre el radon y sus descendientes que están en el aerosol no puede, ahora mismo no van a trabajar sobre ello, por lo que sabemos, y la corrección horaria tampoco se plantea. Se ha planteado aquí, lo decía el decano, el tema de las noches. Las noches, además, los niveles de radon suelen ser mayores. Es decir, en las viviendas estamos percibiendo más radon que en el centro de trabajo per se, aunque la medición sea integrada. Es importante este matiz. Vale, entonces, ¿cómo se remedia el radón? Es preceptivo un informe. Ese informe, según el Real Decreto el 1217, lo tiene que hacer un arquitecto o un ingeniero. Y, bueno, ese es el informe de la solución técnica. Porque, evidentemente, te estás enfrentando con un edificio y el edificio tiene una serie de complejidades, ¿no? Entonces se entiende que esos técnicos especializados pues, estarán especializados, además de tener una competencia profesional. Y evidentemente habrá una empresa acreditada y con su RITE porque suelen ser de ventilación. Y luego, pues otra vez al servicio de medida que tiene que volver a reevaluar esto. Hemos hablado todos de este tema, solamente quiero decir que efectivamente el problema de la advección, es decir, la diferencia de presiones, más presión en el suelo, menos presión en el interior, por ejemplo, calor en el interior, genera convección, succión, más de 5 pascales de los que hablaba Pepe, y esos 5 pascales hacen que se produzca una presión negativa que hace que el radón del suelo entre por esas fisuras o grietas y ya tenemos un poco más de patología en la solera. Decir que los modelos predictivos están muy bien, pero solo se hacen a nivel de la comprensión del problema, pero no se pueden extrapolar de una vivienda a otra, porque cada vivienda se construye, se diseña de una manera, la dirección de ejecución que hace el aparejador va a hacerla de una manera, digamos, específica y además el constructor hará lo que haga por su cuenta. Es decir, esto es un proceso complejo que efectivamente abarca 1000 campos de los arquitectos que son brutales. Entonces, decir que esto ha ocurrido en un adosado y en el de al lado lo mismo sería muy temerario. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Hacemos simulaciones. ¿Por qué? Porque son situaciones complejas muchas veces. Hay que asegurar la efectividad. Esto de que hubo un simposio en el año 2019 o 20, no recuerdo bien, donde estaba allí, oye, era conocido, estaba allí Abanca, estaba Naturi, y te decían, no, hemos conseguido bajar de 1000 a 600 y a ver si este año... Esto no es serio. O sea, cuando hay que conseguir mejorar. Tenemos que garantizar que lo que diseñemos funciona. Y para eso hay que comprender un poco de todo esto, ¿no? Hay que esforzarse en hacer las cosas bien. Os pongo el ejemplo de alguna pericial que hemos hecho de cuando se aplica una solera continua con un liquid tank, que es un producto, como una especie de... La barrera líquida es muy buena, pero claro, hay que ejecutarla bien. Porque resulta que si no pones los espesores bien, pues hay una difusión tremenda a su través. Otro ejemplo, por ejemplo, es la depresurización que se ensaya, que es un punto de succión que se hace en el suelo, todo el aire que hay debajo se va por ese punto de succión y lo mandamos fuera. Bien, pues si tú pones ese punto de succión y sacas fuera y resulta que detectas que un telefonillo que no se puso era el foco de radón, y se puede ver ahí el gas entrando, era el foco de radón porque estaba entrando a la vivienda toda la concentración del radón desde una arqueta exterior. Entonces, las posibilidades son sellado de grietas, por supuesto, la barrera de radón que se ha hablado. Cuidado, la ejecución es muy exigente, como apuntaba el decano, muy exigente. Esto no son... Pueden ser el polietileno, que son baratas, que son como las barreras de vapor, más gruesas, están certificadas, pero claro, las juntas, pones la junta de butilo, te vas y ya te la han puesto mal. Es muy difícil. La depresurización bajo la solera es muy efectiva, pero hay que ensayar la movilidad inferior. Hay gente que te pone la solución, pero no ensaya si hay movilidad inferior. Luego lo vamos a ver. Presión positiva bajo la solera es otra solución que también hay que enseñar. La dilución, que es la mezcla de aires, normalmente con recuperador de calor, porque si no la eficiencia sería lamentable. A veces hay sitios que se puede ventilar directamente, pero bueno, depende de la climatología. En Canarias a lo mejor sí, ¿no? O en el sur de España. Y la presión positiva interior, que no deja de ser también un sistema de dilución, pero mucho menos efectivo energéticamente. Los problemas de la depresurización pasan porque no hay movilidad de aire inferior, a veces no se mueve el aire por la parte inferior, hay que ensayarlo. Hay instalaciones sensibles, por ejemplo el radiador,
te vas a poner a hacer agujeros y resulta que hay un pavimento valioso, y entonces dicen que tú vas a tocarme a mí el granito pulido, rectificado, haciéndome agujeros en el suelo. Venga ya. Paños verticales en contacto con el terreno, que pueden estar metiéndonos el radon por los laterales, que es difícil de controlar, porque a lo mejor pones en riesgo la impermeabilidad del cerramiento del sótano, del muro, al hacer la perforación para ver si hay movilidad de aire, y la exhalación desde los materiales de construcción, que suele ser un 20% como mucho, si son de granito. Aquí, por cierto, tenemos granito expuesto, pero está perfectamente bajo control por todo este sistema de dilución y extracción que tenemos. Aquí tenemos una bomba, un recuperador de calor. Vale, el problema de la dilución, de la extracción y la presión positiva es que tú las ensayas en el mismo sitio y puedes ver cuáles son las eficiencias y los rendimientos. Y vais viendo cómo varía en una planta o en otra qué es lo que ocurre. Hay que ensayarlo, no es tan fácil como decir, esta es la solución. Vale, esta es la primera simulación que os planteo, que es por depresurización. En una oficina se tiene que hacer el ensayo de presión diferencial, se busca un agujero, otro agujero, un aspirador, una sonda de presión diferencial y que se produzcan 5 pascales o más. Si tenemos 5 pascales, hay buena movilidad. Si tenemos 20, estupendo. Hacemos ese ensayo, lo comprobamos y, bueno, pues vimos que sí había movilidad. La solución finalmente, había un muro que separaba, no era una zapata de arrastramiento ni nada, era un muro, porque iba de arriba a abajo en todo el plano, en las dos plantas. Y entonces, pues no pasaba el radon por debajo. Entonces tuvimos que hacer 2 puntos de extracción y ahí está la bomba de extracción. Muy buena efectividad. Este es un caso muy interesante. Es un edificio exento de una empresa, de una empresa de trenes. Y entonces puso un módulo exento, es decir, va con una grúa y lo pone. Y resulta que tiene 5.000 becquerelios en el interior cuando se ponen a trabajar allí. 5.000. ¿Qué ocurre? Pues que ahí puede haber conductos y canalizaciones que nos meten el radon en el interior, ¿vale? Nosotros simulamos aquí por depresurización y por dilución, las dos, para ver cuál es más efectiva. Finalmente optamos por la depresurización del suelo técnico, que nos permitía sacar el aire por el suelo técnico, preferiblemente. Y bueno, pues aquí veis cómo montamos los tinglados. Esto es una central hidroeléctrica, tiene niveles de más de 2.000, a veces es un poco aparatoso la puesta en escena, por ahí anda Almudena, que está ahí. Y bueno, pues, ¿qué conseguimos? Pues disminuir los niveles de radon por base de ventilaciones cruzadas. Bueno, depende, las ensayamos. O sea, nosotros no diseñamos nada que no hayamos probado antes, porque así nos aseguramos de que la efectividad es total. Podéis ver las sondas que marcan en verde, todas las zonas que medimos, porque se puede poner un PLC y se administra toda la instalación. Y bueno, pues básicamente un problema complejo resuelto. Edificio en altura, muy interesante. Contaminadas todas las plantas. Todas, hasta arriba. Efecto chimenea típico, se mete para adentro. Es verdad que el radon pesa más, pero en cuanto hay un poco de circulación de gente, personas, empieza todo a batirse. Cuando tenemos un sitio cerrado en un sótano y no se va nadie, ahí está claro, más radon abajo y arriba, pones los detectores y ves perfectamente cómo hay más ahí y va subiendo. Pero en el momento que hay personas andando y hay circulación, ya está. Vale, pues entonces el edificio este lo ensayamos, lo simulamos. ¿Y qué nos pasó? Pues que hicimos una simulación metiéndole un poco de aire y diluyendo, y resulta que un cuarto técnico que tenía nos dio un nivel elevadísimo. Dijimos, ¿qué está ocurriendo aquí? Había un patinillo hacia arriba y era el foco de distribución de radon hacia todas las plantas. ¿Vale? Entonces, bueno, pues nos permitió la comprensión y, bueno, no fue de todo tan fácil. Lo diseñamos y le requiere a la administración competente en ese caso, le requiere que esto es un edificio protegido, catalogado. Y entonces, pues evidentemente, ya no es una declaración responsable, no, aquí ya es una licencia sencilla, pero es una licencia. No te dejan tocar la fachada. Y bueno, pues tienes que adaptarte a la envolvente exterior, que es intocable, y bueno, pues por había unas rejillas allí, se nos autorizó y por ahí pudimos sacar, no nos dejaron sacarlo por la ventana, pudimos sacarlo por unas rejillas que había por encima de la puerta de un garaje. Otro caso que este es bastante llamativo. La Comunidad de Madrid mide el radon y en Colmenar Viejo esto nos pasó en el 2019. Y claro, esto fue tremendo, ¿no? Porque mediático, tal, bueno, eran cánceres, ninguno tenía que ver con el pulmón. Pero, oye, es que resulta que se concentró el problema allí, no era nada especial, no había grandes problemas de salud. Simulamos, hicimos la solución,
mediáticamente el consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid fue allí con su traje de alpaca, engominado, bueno, ya lo habéis metido en el forjado sanitario de los que hablaba Alberto, el forjado sanitario, que todavía habían dejado los puntales ahí, es curioso, ¿no? Y bueno, pues nada, se resolvió como por medio de una dilución cruzada del forjado sanitario, disminuimos los niveles arriba. Y bueno, pues aprovechamos un patinillo estupendo que tenían para sacar por allí las ventilaciones. Otro edificio público, ya termino rápido en este, que quiero apuntar que simplemente a veces no hay buena movilidad y tenemos que buscar varios puntos de succión inferior. Se hizo por depresurización, aquí se hizo el ensayo de movimiento del aire por el subsuelo y... voy deprisa porque no quiero quedarme a medias. Y bueno, pues nada, aquí podéis ver el equipo. Son bombas especiales, estas son americanas, pero bueno, puede buscarse otro tipo de bomba. En este caso iba todo administrado por un PLC, o sea, un autómata que administraba en función del nivel de radón. Vale, entonces quiero decir una cosa. La IS 47 nos da el listado de municipios zona 2. Y dice, oye, tenemos 1.700 municipios y estos son los clave. ¿Y qué pasa con las zonas 1? O con las zonas 0, en base a lo que han hecho, Roberto, lo que habéis hecho y habéis detectado cosas que no cuadran. Vale, entonces resulta que los términos municipales son muy grandes. Y hay una parte, es decir, la malla de 10 kilómetros tiene sus fallas. En Alemania las tienen de 1 kilómetro las peores, que es claro que son muchas más. Entonces, allí tienen el tema mucho más caracterizado. Entonces, el término municipal es mucho más grande de una zona. Y ellos, además, cuando hicieron la cartografía, se focalizaron en dónde estaba la población metida. Es decir, si hay mucho radón y hay mucha población en la zona distrital concreta, oye, esta zona la consideramos zona 2. Pero a lo mejor otra zona no es, y tú pones una casa en una zona del término municipal en la otra punta y no hay radón, o viceversa. Bien, entonces, Villar del Olmo, Madrid, medimos radón en el suelo. Para que sepamos una cosa, radón en el suelo hay siempre, por encima de 10.000 siempre. A 1 metro de profundidad tenemos 10.000 becquerelios metro cúbico. Si viviéramos en un zulo, viviríamos respirando 11.000 becquerelios metro cúbico. O 10.000, aquí 12.000. Villar del Olmo, zona 0. Aquí quería medirlo un cliente, el suelo, porque había visto que había roca. Y esto es en Segovia. Nave logística. ¿Qué se va a hacer? ¿Qué se ha hecho? No digo nada. Medimos el radón. Y bueno, pues resulta que era zona 2. Bueno, pues a nosotros nos salió zona 1. Y las exhalaciones, 1 pegando con el 0. Es decir, utilizamos el método checo, que aquí no se utiliza, checo, alemán, sueco, que es medir el radón en el suelo, la permeabilidad y ver qué potencial de riesgo tiene el suelo. Está muy vinculado con el proceso edificatorio, bien es cierto, pero oye, nos anticipa ya el problema. Vale, ¿el objetivo cuál es? Si ese suelo no tiene ese riesgo, ¿para qué vamos a gastar en una nave logística 300.000 euros en una lámina que no es necesaria? Si a lo mejor podemos solucionarlo con unos sistemas de ventilación. Interesante este tema. Nosotros hacemos muchas mediciones de suelo. Otro ejemplo, zona 1, niveles por encima de 2.000 becquerelios. Y aquí 30 personas del mundo sanitario trabajando de permanente. No se tendría que medir según la nueva instrucción. Pues resulta que estaban con sitios por encima de 2.000 y bueno, hicimos las simulaciones. Aquí hay parte del trazado de la solución. En este caso era fue una combinada. Y finalmente aquí a la derecha podéis ver dos recuperadores de calor porque teníamos que mantener unas condiciones lógicamente higiénicas en el interior. Y bueno, las reducciones del 90 al 70% fueron muy efectivas y funcionan muy bien. Vale, vuelvo a otra zona de simulación de la zona 1, que es que no tendría que haberse medido y le dio. Lo solucionamos, en este caso aparecía unas rejillas en un sitio que conectaban con los forjados sanitarios que tenían ciertas aperturas, yo creo que lo llego a poner, ahí está la apertura del forjado sanitario y entonces eran los focos y cúmulos por donde salía el radón hacia el interior. Lo solucionamos con una depresurización en esas cámaras concretas para que no quisiera entrar hacia arriba, ¿vale? Vale, una anécdota concreta y es la siguiente. Las memorias técnicas de diseño, es decir, cuando la 1217, el reglamento de instalaciones nucleares y radiactivas que se aprobó en diciembre del año pasado, dice que hace falta un informe emitido por un arquitecto o un ingeniero,
será para que haga una memoria técnica, algo concreto, un documento técnico que dé lugar a, pues eso, a una memoria, a un cálculo una memoria de cálculo, un presupuesto, algo concreto que se pueda ejecutar y que sea factible. Lo digo porque a veces dicen, queremos que nos midáis y que nos digáis la solución cuál es y cuánto nos cuesta. Y dice, pues no se puede hacer todo a la vez, ¿vale? Y hasta ahí os cuento. Muchas gracias.